Buenos Aires. Es autor de la colección de libros en discapacidad, Familias en Llamas, Amparo a la Familia y Familias en Tránsito. También se desempeña en áreas relacionadas a la niñez, adolescencia y discapacidad. Coordina grupos de estudio e investigación y es autor y encargado de la formación y capacitación para la implementación del dispositivo de abordaje para las familias que conviven con la discapacidad DITAP. Es también presidente de la Fundación Gavito y vocal de la Asociación Civil Argentina de Psicólogos Aeronáuticos. Los presentes podrán realizar las consultas, preguntas, sugerencias, aportes a través del chat del canal de YouTube. También contamos en línea con intérprete de lengua de señas a quienes agradecemos su gentil colaboración y su presencia. O a modo de introducción, que ya agradezco a Fabiana y a Diego por darme el honor de acompañarlos en esta presentación. Nada más que recordarles que el objetivo central de la adopción es dar una familia a aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversas razones no pueden ser cuidados por su familia de origen. Pero una de las principales barreras a la hora de satisfacer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia es que el deseo de los postulantes no condice con la niñez real de la Argentina que espera por una familia. La mayoría de los postulantes, además, se presentan con una disponibilidad adoptiva entre 3 meses a 2 años. Son pocos los que ab initio se consideran en condiciones de ahijar niños, niñas y adolescentes, o transitando la primera y segunda infancia, y menos aún con discapacidad. Esos son los números que actualmente tenemos a nivel nacional. Por otra parte, son muchos los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia y que se encuentran transitando la segunda infancia o bien tienen algún tipo de discapacidad. Por otra parte, también observamos que luego del acompañamiento en la construcción de la disponibilidad adoptiva, quienes se deciden por asumir una guarda con fines de adopción de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se sienten desamparados en distintos aspectos, con el consiguiente fracaso del proceso y las consecuencias dañosas, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Esta realidad nos enfrenta a todos los integrantes del sistema de protección integral a diversos roles y desafíos. Por un lado, hacer visible a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el capacitarnos, el perfeccionarnos con relación a la evaluación y a la selección frente a la diversidad, y también la intervención y el acompañamiento en las distintas etapas del proceso que implica una adopción, siempre desde la óptica del trabajo interinstitucional y con la especialización necesaria. Por eso es necesario reconstruir, repensar, deconstruir y construir nuevas intervenciones tendientes a la protección de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Por eso agradezco en nombre de todos los que integramos el sistema de protección integral a Fabiana y a todo el equipo de la Dirección Nacional por poner en agenda una temática tan cara, tan importante y tan trascendental como es la adopción y la discapacidad. Muchas gracias y los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias Carolina por esta presentación y bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerle a Diego por aceptar esta invitación y bueno, celebrar con ustedes el inicio, aunque se nos está terminando el año, el inicio de este primer conversatorio de la DENA Rúa. Como me gusta decir, quiero destacar que este ha sido un año particularmente difícil, no solo para todos los argentinos, sino para la humanidad, y de alguna manera todos tuvimos que ir reinventándonos, todos tuvimos que ir sacando de nosotros fortalezas que tal vez desconocíamos. Por eso me parecía importante que en este año, que había sido tan duro, una forma de poder
nutrirnos y de poder sentirnos acompañados, era poder inaugurar estos espacios que me gusta llamarlos de encuentro con otros, de pensar con otros, y un año que se termina, pero que justamente a la vez puede ser el gran desafío con la proyección de lo que queremos armar para este próximo 2021. Nos interesó particularmente tocar un tema que no es un tema que se habla demasiado y que tiene que ver con el entrecruzamiento de la discapacidad con la adopción y las instituciones. Y la idea de pensar reconstruyendo lo fragmentado justamente tiene que ver con esto. Me parecía que aparte era un tema ideal para lo que nos ha sucedido este año tan difícil, ¿no? Y también para poder encontrar en compañía de quienes ya vienen trabajando estas temáticas la posibilidad de construir nuevas herramientas, de poder afrontar situaciones difíciles desde la mano de los especialistas, que tienen mucho para contarnos y para decir. Y también una de las cosas que nos parecen fundamentales es que lo que hemos descubierto a lo largo de este año, de mucho trabajo, con todos mis queridos compañeros de la Dirección Nacional y mis queridos compañeros y compañeras de directores de todos los registros de las 24 jurisdicciones del país, es que hay mucha falta de información, ¿no? Hay mucha falta de información en temas que se han transformado difíciles, temas tabú, temas que nos generan miedo, y entonces la idea es empezar a atravesar ese miedo, a transitarlo, y la forma de transitarlo es echándole luz, es poniendo conocimiento, es echando un poco de saber en relación a esto. Y esta es una muy linda oportunidad, y por eso me nos pareció que era bueno cerrar el año así, y también ir pensando nuevas perspectivas para el próximo. Así que bueno, yo estoy feliz de iniciar estos conversatorios, y también Carolina ha hecho que nuestros dos caminos se crucen, digo, nos ha presentado a Diego y a mí, y pude tener la suerte de saber el recorrido y el compromiso que ambos tienen con el tema de la discapacidad. Así que bueno, te doy la bienvenida, Diego, gracias por estar en este primer conversatorio, y bueno, arranquemos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿Bien? gracias Fabiana por esta invitación, por esta propuesta también de abrirlo al público en general. La verdad que es algo que abre el juego, porque bueno, es verdad, nos vamos capacitando institucionalmente, pero está bueno provocar al público para que nos provoque también a nosotros. Y entiendo Fabiana, entiendo Carolina, entiendo desde lo institucional que estamos planteando un tema nuevo, que a la vez va a modificar distintos temas que tienen que ver con la crianza, con la adopción en general y con la adopción en discapacidad. Por eso esta apertura que vos hacés, y me alegra mucho encontrarme con una colega psicóloga en un lugar tan estratégico, ¿cierto? En un lugar de formación. Y te lo voy a decir directamente, una colega formada también, una colega que tiene práctica clínica, una colega que tiene un discurso de experiencia, que para mí es muy importante porque a veces los psicólogos no nos damos cuenta si nos vamos atrincherando en algunos lugares, y la discapacidad nos provoca a estar en todas las teorías, a atravesar distintos lugares, distintas instituciones, porque no alcanza con lo que nos enseñaron nuestros maestros. De hecho, bueno, era esto, agradecerle a la gente que nos invita, y tal vez estaría bueno que comencemos un poco a pensar la discapacidad, por lo menos desde el modelo que venimos parándonos, que es un modelo social, un modelo de la inclusión, y un modelo que deja el concepto de discapacidad alejado del déficit, del diagnóstico positivista, del diagnóstico médico, que está bárbaro, porque tenemos mucho trabajo con el paciente y con lo que le pasa, pero no tenemos trabajo sistémico, no hay un trabajo ligado con las familias y con las instituciones. Entonces, para mí lo más importante es la discapacidad, que es lo que va a afectar. Por eso también es importante entender los primeros años de vida para pensar esto de la dependencia. Yo defino la discapacidad en relación a la modificación de la dependencia con el otro. Sí.
siempre que hay un diagnóstico que no tenga pronóstico, va a afectar cómo nos vinculamos con ese medio cercano de esos cuidadores primarios y con las instituciones. Entonces, si nos corremos nosotros del déficit, porque hay un trabajo en esto, vamos a encontrarnos con esto, que van a variar los grados de dependencia. Ahí tenemos que trabajar desde las instituciones. Y ahí estás vos, Fabiana. A ver, por eso me parece interesante poder construir, pensando con otros, nuevas herramientas. Pero también permitime, Diego, que podamos compartir con quienes hoy nos están escuchando algo que tal vez uno se interroga, ¿no? Cuando todos nosotros de alguna manera elegimos o fuimos convocados, ¿no? Por algún tema en particular en nuestra profesión. Así que a mí me gustaría que compartas con nosotros desde dónde te toca a vos este tema, en lo personal. Bien, bien, bueno, te agradezco por esto, porque la verdad que es mi historia personal la que hace que salga del déficit y pase a la vida. A ver, soy gemelo, mi gemelo que falleció hace un par de años, hace 2 añitos, tuvo una enfermedad del recién nacido, y bueno, Gabriel tuvo autismo, una edad mental de 1 año y medio, 40 convulsiones por día, y yo vengo del paradigma de ver todo el tiempo lo que le faltaba, lo que no iba a hacer. Entonces, este atravesamiento hace 46 años que me vengo preguntando, o me preguntaba por qué a mí y por qué a él. Pero llega un momento que uno se da cuenta que en realidad él no sufría, sufríamos nosotros. Y después me empecé a dar cuenta que no solamente nosotros, sino que las instituciones. Esos médicos que nos destrataban, esas escuelas que cambiaba de repente la nomenclatura y él se quedaba por fuera, que en un momento lo tomaban como personal, porque lo ligaba siempre al déficit. El sistema de salud y educación nos entrena a ver lo que falta, a ver la muerte, a ver el dolor. Y esta concepción de la dependencia en realidad tiene que ver con la vida, porque esto es así, cuando llegamos a cierto momento que dejamos de renegar, vemos que el sufriente no es la persona con discapacidad. O si sufre es por las barreras nuestras. Y esto es lo que hace esta definición de discapacidad y este encuentro, ¿cierto? Y poder pensar que una familia, que un cuidador o varios cuidadores pueden adoptar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Esto es revolucionario, porque cuando uno piensa esto, deja de ver el déficit. Porque sabés que hay un sujeto. Si bien Gabriel tenía 1 año y medio de edad mental, él nos podía reconocer, podía sonreírse, podía compartir una comida, y entre convulsión y convulsión era una familia. ¿Qué pasa? Nos gustaría, a los que trabajamos en esto, reducir estos tiempos. Yo estuve 40 años viendo el dolor. Creo que podemos acelerar si trabajamos con las familias para que veamos a la persona y veamos el dolor nuestro. Por eso esta definición, ¿cierto? Va a afectar la dependencia con el otro. Y si esa dependencia no es entendida, Fabiana, desde las instituciones y de lo importante que son para las familias, ¿sí? Dejamos la angustia del lado de la familia y de las instituciones. Porque estas instituciones también sufren como nosotros. Sí, de hecho, creo que lo que compartimos en estas historias de vulnerabilidad, de dolor, es que muchas veces estas situaciones tan difíciles las atraviesan los chicos, los jóvenes, pero también las familias. Y en el caso de los niños privados o los jóvenes privados de cuidado parental, que están a cargo de las instituciones, son las instituciones quienes están en el día a día, ¿no? Con estas historias de niños y de jóvenes y de niñas en esta situación. Y también nosotros como Estado, cuando salimos a la búsqueda de una familia para estos chicos con estas historias, también hay que poder transmitir la humanidad y transmitir los diagnósticos, pero de una forma humanizada,
¿no? Digo, un diagnóstico que pueda dar cuenta de qué es lo que está necesitando esa criatura, pero también claramente no marcarlo desde el lado del déficit, ¿no? Sino de justamente de todo lo posible, y que en la mayoría de las situaciones lo que hemos comprobado nosotros y también muchos científicos es el efecto del cuidado amoroso en la subjetividad, cómo esto va dejando marcas. Y entonces, por más que tengamos un montón de instituciones, eso es ortopédico. Digo, lo que estos niños necesitan es ese cuidado amoroso y singular, más allá del dispositivo médico y de salud. Sí, totalmente. Y sabes que esto lo aprendí no hace mucho de Winnicott, un pediatra psicólogo inglés Nuestro favorito. que le da mucho al desarrollo y al ambiente. Porque todo lo que traemos nosotros heredados genéticamente, todas aquellas lesiones adquiridas durante el desarrollo, también van a estar determinadas por ese ambiente. Ese ambiente es, en primer medida, en la etapa de sostén, es el cuidado primario. Antes era el cuidado materno primario. Hoy sabemos que eso no solamente lo puede hacer una madre biológica, sino que lo puede hacer un padre y lo puede hacer una institución. Esa etapa tan fundamental del embarazo, los primeros 3 años de vida, que son los momentos de sostén, donde hay una dependencia absoluta, va a ser lo institucional, porque pensemos este cuidador primario, ¿cierto? Este cuidador que tiene que entender qué le pasa a este bebé que no puede hablar, que no puede decir lo que siente, tiene que significarlo, hasta locamente, tiene que sentir hasta cuánta leche darla, si tiene gases, si le está saliendo un dientito, ¿cierto? Pero para hacer eso necesita de un tercero que lo proteja, porque ese cuidador primario, y esto es muy importante, Fabiana, está vulnerable. ¿Qué nos ocurre en discapacidad? Estos primeros, hay como una fusión entre los cuidadores que van a ser los adoptantes, ¿sí? O los postulantes. La institución va a ser ese tercero que va a preservarlos y va a ayudarlos en todos los trámites, en todas las intervenciones que necesitan. Porque partimos que para ser permeable a lo que le pasa a ese niño, niña y adolescente, tenemos que estar con una atención total hacia él, significándolo. Recién a partir de los 6 meses a 2 años es cuando el niño empieza a acomodarnos señales de angustia, empieza a darse cuenta de que falta el otro. Ahí, nuevamente, si bien tiene un poquitito más de independencia el bebé, se necesita que haya un traductor. Si este traductor está colapsado, volvemos a obturar el desarrollo. Por eso es tan importante el ambiente. Y este ambiente institucional que hablamos, ¿cierto? Me gustaría, como recién decías, Emilio, si pasás la primera placa, que es un poco lo que decía Fabiana del diagnóstico. Pensemos esto. En realidad, en una adopción, o todo lo que uno le dice a una familia desde el lugar del profesional, siempre es un diagnóstico, es una marca. ¿Cómo uno transmite este diagnóstico? Va a determinar la afectividad con que el otro pueda recibir esto que le decimos. Por eso, el mapa es un diagnóstico, pero cuando está desafectivizado nos hace perder, porque estaría faltando ¿qué? Se hizo un diagnóstico como agua, falta conocer a esa familia, falta saber con qué recursos simbólicos cuenta, si tienen capacidad de duelar la falta. Por eso, en un ratito nos vamos a meter en las etapas de aceptación del diagnóstico, porque no todos podemos rápidamente aceptar eso disruptivo. ¿Por qué disruptivo? El diagnóstico está en un lenguaje que no pertenece a la familia. Es un diagnóstico que tenemos que traducir y sostener en el tiempo, pero como está ligado en el déficit, estamos todo el tiempo entrenando a la familia que vea lo que falta. Entonces, ¿qué pierden? El arte de vivir.
Sí, es como aquel, me haces acordar como aquel que está tan preocupado y obnubilado por el devenir, que no se da cuenta que la vida es eso que va transitando en ese momento, ¿no? Digo, y cuando se dio cuenta, se le pasó un montón de tiempo y un montón de posibilidades, ¿no? Sí, justamente como esta familia queda en estado de shock, pasás la filmina que viene, Emilio, queda en estado de shock la familia porque queda colapsada su nivel de representaciones. Pensemos en adopción y discapacidad. Hacemos un buen trabajo de presentar a este niño, niña, adolescente, lo acompañamos, pero cuando surgen conductas disruptivas, los primeros trastornos o síntomas no esperados, si no estamos ahí para acompañarlo, este desamparo, que es el centro del shock, genera que se colapse las representaciones. Claro. ¿Qué es la discapacidad? Y vuelvo a lo personal. Gabriel era discapacitado porque no teníamos representaciones de que era un Lennox Gestalt. Nos decía que había 1 en 1.000.000. Imagínense esto, una familia de clase media baja, ya el nombre, Lennox Gestalt, venía del Petit Mal, Gran Mal, unos nombres que ni yo me quiero aprender. Esto colapsa estas representaciones del devenir, como decías vos, Fabián, y nos deja en shock. Pasemos una filmina más. ¿Qué es el shock? Es ese colapsamiento. Es como que la familia entra en un estado de indefensión y siente como un derrumbe. ¿Por qué? Pierde el sostén, pierde la seguridad, no sabe qué va a pasar. Entonces, esas garantías sociales las tienen que dar las instituciones. Digo, las instituciones de salud, de educación y en el caso de adopción, las instituciones jurídico-administrativas. Pero ¿qué nos ocurre? Muchas veces tenemos en el equipo gente que no está entrenada, porque también están colapsados por el trabajo que están teniendo y necesitan como ir conociendo no solamente a este niño, niña, adolescente, sino a esta familia. O sea, se nos plantea un desafío. Es muy complicado el shock porque esa familia cuando sale de la institución o del consultorio está en peligro de muerte. ¿Por qué? Al estar embotado, cruzan la calle y tienen un accidente de tránsito. O salen y te dicen, no sé lo que me dijo la doctora, el licenciado, ¿qué tiene qué? ¿Qué palabra dijo? Y ahí es cuando entran en esto, en olvidarse el gas abierto, te relatan las familias que se pierden, no saben cómo llegar a la casa, no saben lo que vos le dijiste, porque están en shock. Es una situación muy compleja. Y lo nuevo para hoy, Fabiana, para nosotros, es que sabemos que esto pasa con las familias, pero esto también le pasa al efector que va a transmitirle a la familia. ¿Sí? Al que transmite. Muchas veces hablamos con Carolina cuando hay alguien que le pregunta a ella como abogada conductas disruptivas de alguien que ella generó esta adopción. Y ella también la deja en shock. ¿Por qué? Porque no está preparada para saber esto. Estas conductas empiezan a colapsar el sistema. Claro, esto que vos decís es algo que nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Cómo estas situaciones, más allá de la singularidad de los protagonistas que son los chicos, cómo estos temas atraviesan a las instituciones y las tocan de distinta manera. Y además no solo a las instituciones, sino a cada uno de nosotros, porque esto que vos estás contando es inherente a nuestra práctica, cómo nosotros podemos trabajar e intervenir sin quedar atravesados o quedar tomados por nuestras propias historias, por las experiencias previas que hemos tenido, o por situaciones que todavía no tenemos del todo en claro, y generalmente ante tener que actuar en una situación de estas características, lo que aparece a veces es la angustia, ¿no? O ese deseo de actuar rápida y prontamente, también como forma, ¿no?, de desembarazarse de esa angustia, con lo cual también es muy compleja la situación y también sería importante poder estar, como digo yo,
sostenidos. Por eso esto que vos decías en relación de cómo la familia necesita y requiere del apoyo de las instituciones, y a veces uno piensa esto de la crianza no tan solitaria, de la crianza en comunidad, como dicen los españoles, la parentalidad social, ¿no? También la posibilidad nuestra como profesionales de estar sostenidos, pensando con otros y estando en los equipos. Porque digo, si uno trabaja en equipo, tiene la posibilidad de disminuir esa discrecionalidad. Tiene la posibilidad de pedir un relevo si está atravesando una situación personal muy movilizante. Ahora, si uno está solo, queda ahí frente a toda su angustia. Fabiana, y nos entrenan desde que comenzamos en todas las prácticas universitarias a trabajos en tiempos de paz. Y lo que descubro en discapacidad, por este atravesamiento personal y el trabajo con mis pacientes y las instituciones, que como siempre estamos frente a lo disruptivo, porque no hay representaciones, necesitamos un modelo distinto. ¿Y qué es la creencia? ¿Qué es lo que nos enseñan? Que la objetividad nos va a proteger, la distancia, la coraza, y justamente, y eso lo digo por mis pacientes médicos, mis pacientes abogados, retorna en ataque de pánico en general en la mujer y en el varón en infarto de miocardio. Eso callado hace este pasaje al cuerpo o a la psiquis. ¿Por qué? Porque esa afectividad no fue tramitada. Entonces, cuanto más nos defendemos, ¿por qué? Llega un momento que te toca la coraza esa objetalidad, porque vos lo objetalizás. Por eso es que tendemos, y esto es lo que está ocurriendo con la medicina actual, que cada vez trabaja más con las partes y no con el sujeto, tendemos a ver que los médicos hacen mucho infarto. ¿Sí? Porque falta esta parte humana, que es parte de este entrenamiento positivista. En discapacidad aprendemos a esto. Por eso me parecía tan importante la apuesta que vos hacías de abrirlo al público en general. Porque mi mensaje es que también tenemos que cuidar al que cuida. Y él también queda en shock después de que viene esa madre y le dice, yo no sé qué hacer con este nene, lo quiero devolver. Y lo que le está diciendo esa mamá es que yo me quiero matar. No es que lo quiere matar o devolver al nene. Ella misma siente que fracasó. Si nosotros juzgamos esto, ¿qué hacemos? Sumamos este dolor a esta familia, lo dejamos en shock. Por eso es tan importante en esta primera etapa de shock la contención afectiva. Fundamental en contacto visual, no atenderlo en un pasillo, no retar a la familia, basta de retar, de esa voz de corneta, esa voz de ¿qué? ¿Quién sos? Antes hubiera ido por la cabeza de esa persona, ahora entiendo que se está defendiendo después de muchos años de terapeuta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él también tiene polimicrotraumatismos que van haciendo que se ponga una cáscara. Nosotros parimos con esa familia. También los adoptamos. Por eso comparto con vos, tenemos que trabajar en equipo y de forma coordinada para que se diluya la angustia. ¿Cómo sale la familia del shock? Sale con intervenciones de contención. Muchas veces te llaman y en realidad saben que vos no vas a darle la solución, pero que vos atiendas el teléfono y le digas, mira, voy a hablar con Fabiana o con Carolina, eso ya sirve. Está Diego en aquel lado, voy a averiguar, mañana te digo, me llamás mañana a primera hora y lo llamás. Ahí empieza a haber representaciones, porque ¿qué es el shock? Pasemos a la próxima filmina. El shock es la sensación de desamparo, de indefensión, de guerra, de catástrofe. Una antes. Ahí. Por eso les invito a pensar, a leer el cuento La gallina degollada, de Quiroga, después del almuerzo de Cortázar, ver esta película, El color del paraíso, que es fuertísima. Porque esto nos transita más allá de nuestro lenguaje español, ¿cierto? De nuestra lengua, ¿sí?
El color del paraíso es una película iraní. Parece que estuvieran viviendo lo mismo. ¿Qué pasa en el shock? Predomina la negación. Esto no me está pasando. Se equivocó. No sé lo que me dijo. Como el psiquismo gasta mucha energía en eso, esa energía se paga. Por eso cuando salen a la calle, uno tiene que decirle, che, te va a pasar esto, me podés llamar mañana, hablemos. ¿Por qué? Porque en ese gasto energético está en riesgo. Va a haber montos inmanejables de angustia que hay que intervenir rápidamente. Por eso el principio de inmediatez. ¿Pasamos una más? Después, con el tiempo y con el paso por las instituciones, cuando se repite ese diagnóstico y la familia empieza a ir a internet o busca otros consultantes, se empieza como a aceptar el diagnóstico. Porque seguimos, el diagnóstico está ligado a lo que falta. Entonces aparecen fantasías de engaño. En adopción pasa mucho esto. Dice, pero vos me habías dicho otra cosa. Vos me dijiste que ibas a estar siempre, que iba a salir el certificado de discapacidad. Como esa familia entró en una urgencia catastrófica, dada este colapso, necesitan todo para ayer. Insisto, no es el certificado. Cuando está en riesgo la vida es otra cosa, pero es más que nada que desaparece el otro, el que garantiza como ese ambiente que va a ayudar con esa vulnerabilidad de esos cuidadores primarios. ¿Qué empieza a pasar con esa familia? Como no hay una afuera que los regule, se empiezan a pelear entre ellos. Pero vos querías la adopción, yo no. ¿Cómo no escuchaste esto? ¿Cómo no le hiciste caso a la tía que te dijo, ¿cómo te vas a meter en esto? Y se empiezan a pelear entre ellos. Por eso, muchas veces viene toda la familia al despacho, al consultorio. Nos llaman masivamente. ¿Por qué? Porque necesitan nuestra presencia. ¿Qué pasa? Esta presencia nos provoca de nuestra objetividad que decíamos, Fabiana. Sí, porque además tampoco es que nosotros pretendemos algo que es imposible de lograr, digo, en términos, digamos, nosotros como sujetos no es que podemos tener la objetividad absoluta. Por eso digo que es interesante esto de pensar con otros, y porque el otro puede neutralizarnos, el otro puede acompañarnos si uno está transitando una situación de duelo, de pérdida, o está más sensible. Y también, como vos decías, empezar a perder el miedo incluso de la propia angustia. Digo, ¿por qué hay tanto miedo de conectarse con la propia angustia? Digo, porque la angustia en un nivel es no solamente tolerable, sino hasta que puede ser para nosotros como analistas motor de otras cosas. La angustia que me sobrepasa claramente me deja perplejo y entonces no puedo, digamos, avanzar. Pero esa angustia que se niega, como decís vos, o que va al cuerpo, y para mí es el costo más alto que tiene el sujeto, pagar con el cuerpo es lo más caro, y muchas veces le conlleva la vida, justamente tiene que ver con eso de no poder poner en palabras. Digo, el no poder expresar, digamos, esas emociones, esa angustia, ¿no? Realmente me parece que es lo que genera que el otro tenga que armar esa coraza, suponiendo que debe ser infalible o que debe ser alguien que no tiene que mostrar las emociones. Y en realidad, por lo menos yo te puedo hablar de la experiencia que yo he tenido. Primero que no podría deshacerme de la emocionalidad. Además creo que es algo que uno tiene y no tiene que desoírlo. Pero además yo creo que es un rasgo que nos humaniza. Digo, muchas veces a mí me ha pasado estar en situaciones muy dolorosas, de mucho sufrimiento, de escuchar a algunos niños o a algunos jóvenes, o incluso escuchar a familias de origen desgarradas y arrasadas, y yo realmente no pude contener mis lágrimas. Yo no lo pude hacer, dijo. Y el otro lo que vio es que ese dolor hizo resonancia en mí. Que yo no pudiera contener mis lágrimas no significaba que dejaba de pensar. Digo, lo que sí necesité seguramente fue cuando salí de esa entrevista,
tener a mis compañeros, poder sostenerme o poder llorar más tranquila, digamos, porque eso seguramente podía haber tocado algo en alguna de las etapas de la vida de uno, pero muchas veces también tiene que ver con la empatía en relación al dolor del otro. Y en ese punto, me parece que esa empatía genera un lazo con el otro que no se produce si uno no lo siente. Y esa es la gran diferencia de los que elegimos trabajar en estas situaciones, trabajar en un estado. Digo, en otros lugares uno puede hacer la intervención más mecánica, ¿no? Pero trabajar con estas historias y perder ese rasgo de humanidad, me parece que eso es lo más tremendo, ¿no?, que le puede pasar. Sí, Fabiana, y como este entrenamiento nuestro es justamente opuesto a conectarnos con este otro, está bueno explicarlo desde lo clínico, desde la práctica, para que nuestros colegas, otros profesionales, entiendan que esto no es que nosotros somos todo emoción y pobrecito y pobre de nosotros, no. Vamos a pensar esto. En la etapa de sostén, ¿sí? En esos primeros 3 años de vida donde hay una dependencia absoluta, que es la dependencia que se repite en el yo, porque en el yo quedamos dependientes de alguien, porque estamos en estado de indefensión. En ese momento de sostén tenemos un cuidador primario abocado a la flexibilidad de la traducción de lo que le pasa a ese bebé, niño, niña o adolescente. Porque digo 3 años, pero puede pasar esto cuando tenés 10 o 15 años cuando hay un yo. Ahora, ese cuidador primario tiene que traducir, ¿cierto? Tiene que poner su cuerpo, su vivencia como bebé, como niño, como niña, o niñe, para traducir lo que le pasa al otro. Por eso nuestras intervenciones, como son de sostén, nos provocan nuestras afectividades. Y en la etapa de shock o embotamiento y en la etapa de peregrinación, uno no tiene que ser como un maestro, un gran erudito, tiene que ser un traductor de lo que le pasa a esa, ya parezco Sokolinsky, hablando tanto, ¿cierto? Pero en ese momento uno tiene que traducir, pero no solamente de la palabra, sino del gesto, vení. Siempre en mis charlas muestro lo mismo, cómo vos le das la mano a una persona expulsándola, como esa persona fuera una mierda, un desecho, o la agarrás y la sentás, la mirás, decís, sentate, sos mía, yo quiero que estés acá. En realidad vos no sabés lo que vas a hacer, porque tenés un montón de dudas, pero vos lo que sabés es que el mejor lugar es este. Es lo que hace la mamá con el bebé. Casa al bebé y le clava la teta. O ese cuidador dice, no, basta del biberón porque después vas a regurgitarlo. ¿Sí? Hay un saber de sostén, de incorporarlo a uno. Por eso es tan importante que nuestras emociones traducen el dolor del otro. Cada vez que lloré con un paciente o en una institución, o que dije, no puedo, es mucho, esperame, voy a hablar con mi equipo, después te dicen, doctorcito, qué bien que me hizo esto, porque nos dimos cuenta que no solamente a nosotros nos pasaba esto. En esas etapas tenemos que dar indicaciones claras, afectivas, que no van con el saber. No tienen que ver con el saber técnico, porque como están embotados, tienen que ver con el saber vivencial. Eso es lo que están viendo estas familias. Y lo mismo, Fabiana, con las instituciones que voy viendo en el país, cuando detecto una institución que está en shock o en peregrinación, y voy a formarlos, voy desde un lugar de la contención, no desde el lugar de lo que están haciendo mal. Ahí repetimos el diagnóstico, ¿cierto? Y ahí necesitamos este equipo transitado por este vivenciar, este equipo que entendió que nuestro entrenamiento es para la tercera y la cuarta etapa, la desesperanza y la cuarta etapa de reestructuración, donde sí funciona el lenguaje. Cuando estás en shock o en peregrinación, el lenguaje te dicen, movía la boca y no sé lo que... Bueno,
Vamos a algo más cercano. Cuando nosotros perdemos a alguien y nos dice que no está más, decimos que, pero si lo vi ayer o estaba bien, no funciona. Y esto se trata de estas etapas de la aceptación del diagnóstico, de hacer un duelo, pero no un duelo de esa persona que tiene este diagnóstico, sino un duelo de nuestras representaciones. Esta casita que tenemos que es el yo. Yo quiero estar seguro, quiero saber lo que pasa. Y lo lindo de la discapacidad es que nos hacen cuestionarnos todo el tiempo esto. Claro que sí. Y escuchándote yo decía, bueno, en los momentos dolorosos seguramente esa familia, si vos hubieras explicado tal vez con palabras magistrales, obviamente hubiera recordado la boca que se mueve, pero seguro lo que no olvidó fue ese abrazo sentido o fue esa tomada de manos, ¿no? Porque justamente en las situaciones tal vez de pérdida, de dolor, esto del sin palabras, ¿no? Digo, no sé qué decirte, ¿no? Es como lo clásico. Pero uno ¿qué recuerda? Uno recuerda el abrazo del amigo, de los amigos, ¿no? Digo, o sea, eso se recuerda, no sé si las palabras, pero ese abrazo sentido uno lo recuerda. Bueno, que es lo que uno extraña justamente en estos tiempos, ¿no? Como a veces uno puede tocar al otro con palabras, pero hay momentos del duelo y momentos en la vida que a veces las palabras no son las que uno está necesitando esos gestos de sostén, ¿no? Por eso, en la segunda etapa de peregrinación o búsqueda de la figura perdida, donde el mecanismo de defensa es la renegación, ¿cierto? Yo acepto, pero a la vez niego, voy a ir a buscar a todos los profesionales e instituciones que desconfirmen el diagnóstico original, porque no estoy preparado para aceptar esto. Por eso muchas veces nos encontramos que las familias, vos estás haciendo un certificado de discapacidad, haciendo una derivación para estimulación temprana, y desaparecen y se fueron a ver a un cura sanador, están con alguna religión en particular, fueron a ver algún curandero, o quieren vender todo para irse a otro país, ¿cierto? ¿Y qué hacemos nosotros desde nuestra urgencia y desde nuestro modelo? Los retamos, cuando en realidad es un paso lógico, ¿cierto? Que es la búsqueda del milagro. Es recapturar esa imagen que, insisto, no es la imagen real, sino la que nos quisimos hacer. Vuelvo con esto. Entendí que Gabriel no sufría después de 40 años. ¿Por qué? Tengo todo un entrenamiento religioso que me preexistió del sacrificio, del dolor. Diego, vos tenés que ser el médico de tu hermano, el salvador. ¿Eso qué hace? Obtura tu mirada del otro. Él la pasaba bien, comía, tenía abrigo, tenía su medicación, tenía su institución. Nosotros peleábamos todo el tiempo, ¿por qué? Porque no había espacios como estos que recién nombramos donde circula esta angustia. Por eso está la Fundación Gavito, la Fundación Casita del Árbol, que son fundaciones que hacemos los que pudimos hacer algo con el trauma. Entonces, en esta etapa se necesita de esto, ¿cierto? De este lenguaje gestual, de cómo te parás. Que si vos estás cansado le decís, mira, espérame acá, te voy a traer un vasito de agua, un café, vengo en 2 minutos. Como nos dijo hoy nuestra intérprete de señas, que cuando se cansa va a parar un rato, ¿sí? Bueno, lo mismo. Vos le tenés que decir al otro, o mira, tengo un problema en casa, mi vieja está con cáncer. Si ves que estoy medio raro, no es con vos. O están cambiando la dirección de donde estamos. Si ves que se me pierden los papeles o algo, espérame porque estoy en un tránsito. Justo lo opuesto que nos enseñaron. Entonces, ahí aparece el sujeto. No es un sujeto que está hipersensible, pero que advierte y que da como pautas para que el otro también pueda dar señales. Como esa mamá o ese cuidador que puede leer esa angustia primaria, porque ¿qué pasa? El niño o niña, con discapacidad o no, emite señales.
se angustia, dice, che, ¿dónde está esta persona que me daba de comer y me abrigaba? Pega un grito, llora. Estos cuidadores son como los esquimales. Vieron que los esquimales, no sé cuántos tipos de blanco de nieve reconocen, porque depende de su vida. El cuidador primario reconoce cada grito, cada ruido, y lo significa. Insisto, nosotros tenemos que estar atentos para escuchar estos ruidos, porque ahí es cuando aparecen los fracasos en las vinculaciones, cuando no hay un otro. Cuando no hay un otro que pueda alojar. Decir, pará, estamos nosotros. Acá el saber queda en la institución. Yo sé, hoy no, pero tengo todo un equipo por atrás. Sí, qué temas, ¿no? Tocás de esos temas que son complejos, ¿no? Bueno, es uno de los temas con los que yo vengo trabajando hace mucho, ¿no? Y creo que sí, que justamente cuando se provocan estas situaciones que me parece que es interesante decir que cuesta tanto encontrar la palabra o el significante, entonces lo llaman de distintas maneras y dicen la detención, el fracaso, la interrupción de la guarda. Y yo hace muchos años, pensando sobre esto, claramente me surgió una palabra que generó, te diría que hasta rechazo, pero me alegro, por lo menos la mencionamos, que es la palabra devolución, ¿no? No entendida, porque quienes no terminan de entender por qué lo pensé así, es porque no leyeron la explicación que yo di al respecto. Pero digo, yo lo pensaba justamente como ese niño que no entró en el circuito de hijo. Hacía una paradoja, un parangón, mejor dicho, con la metáfora digestiva, ¿no? Decía, bueno, ese niño no entró en el circuito de hijo y por eso es pasible de ser devuelto, ¿no? Y porque además la palabra devolución claramente no es ni la tercera parte del dolor que le ha generado eso al niño. Digo, me parece que también algo que es muy doloroso debe nombrarse y significarse con una palabra que, bueno, si nos genera cierto rechazo, por lo menos hablaremos de esto, ¿no? Pero a veces lo que vos decís, cuando no hay ese otro que pueda sostener o que pueda alojar el dolor, el malestar de estos niños, de estos jóvenes, de estas historias, se producen estas situaciones de expulsión, ¿no? Es como algo también del orden de lo insoportable para estos adultos que se termina actuando de alguna manera y la actuación final sería la expulsión o darse de baja de esa guarda o como querramos llamarlo, ¿no? A veces tiene que ver con las imposibilidades de los adultos, a veces tiene que ver con otras cuestiones que no están muy en claro, pero bueno, claramente está dentro de las posibilidades, ¿no? Sí, Fabiana, y esta palabra de evolución que yo la escucho a través de mis pacientes o capacitaciones, está muy buena, porque si te devuelven algo es porque entienden que era tuyo. No se produjo el proceso de adopción, de acogida, ¿sí? Porque eso es un proceso también. En esos primeros momentos de sostén, donde se está generando este encuentro con el otro, lo familiar, el saber es de la institución. Estos niños que están en guarda o en disponibilidad de adopción, me tomo el atrevimiento de decir que pertenecen al Estado, pertenecen a las instituciones que los sostienen, porque hubo una ruptura primaria con esas familias. Entonces, ¿qué ocurrió? No lograron como incorporarlo a ese sistema familiar, a reconocerlos como parte de ellos mismos. Por eso es que lo devuelven. En realidad el fracaso no es de la familia. Y ahí quiero decirlo dentro de los fracasos que yo también tuve como profesional, es el fracaso nuestro, que no logramos hacer esa, como decía Winnicott, a un niño hay que presentarle el mundo de forma regulada y graduada. No logramos hacerle esa presentación de cómo era ese sujeto con las consecuencias de su vida. Porque si ese niño, niña o adolescente fue separado de su mamá en el primer momento, cuando dio a luz, o antes de los 6 meses, o entre los 6 meses y 2 años, o posterior, va a tener
que resignificar esa separación, a veces actuándola, a veces en palabras, y si no estamos preparados para eso, el saber se lo damos a ese otro, porque muchas veces empiezan con, un ejemplo, estos niños que han vivido en instituciones, ¿cierto? Que han estado esperando a estas familias adoptivas. Muchas veces repiten en las familias, en estas familias nuevas, las vivencias y transforman las casas o el hogar en el hogar primario. Vos ves que se autogolpean, mienten, esconden el pan abajo de la cama, generan rencillas entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez es lo que vivieron. O por momentos están como muy cariñosos y después muy desapegados. Si nosotros no transmitimos a estas familias esos recorridos, no tenemos un conocimiento de cómo fue la historia, va a ser una actuación, porque el otro lo va a tomar como algo personal. Ahí voy con el shock y con la peregrinación. ¿Ves cómo ahí las instituciones dejamos a las familias en shock y en peregrinación y después nos dejan a nosotros? Porque eso nos devuelve a nosotros esto. Pasamos a la etapa siguiente. ¿Pasás la siguiente filmina, Emilio? En esta etapa de peregrinación se siente la maldición, ¿cierto? Lo sentimos como un castigo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Con este gesto de amor, con este gesto de acogimiento, cuando nos encontramos con que el niño comienza a convulsionar, con que hay que ir de urgencia a un centro o lo que fuera, empezamos a enojarnos, a sentir esta ira. ¿Por qué? Porque rompe lo que esperábamos. Como decía hace un rato, se siente este engaño. Y en los cuidadores aparecen dos figuras. Uno de ellos, que posiblemente está en función materna, se pega al niño y se olvida del mundo. Y el que está en función de proveedor se encierra en el trabajo y desaparece de la casa. Por eso hay tantos problemas en la familia. Esto lo transmiten, porque decimos, ¿por qué no vino el otro cuidador? ¿Por qué no vino el padre? ¿Dónde estuvo? No, usted le tiene que decir que venga. No, está trabajando, es lo único que puede hacer en este momento. Si nosotros advertimos esto, pasás una más, una filmina más, advertimos esto, vamos a empezar a armar tramas. Por eso sostengo, y esta es mi experiencia, mi posición como analista, que nuestro sistema de salud, de educación y jurídico-administrativo, en la mayoría de los casos, genera esta etapa. Congela a la familia en la peregrinación. ¿Por qué? Porque no tenemos continuidad en las políticas, no tenemos continuidad en el trabajo que hacemos. Perdemos el contacto con esa familia. Todo este desafío tenemos que ver. Y las familias se caen del sistema, se aíslan, se esconden. Seguramente conocés muchos de estos casos, pero bueno, creo que la novedad es pensar que esto no es algo intencional de lo institucional, sino que es el desafío que tenemos por delante. Claramente, eso es lo que vos decís, es un desafío y tal vez la forma de llegar a lograrlo es empezar a desandar este camino que comienza con ir nutriéndonos e informándonos y rompiendo con estos mitos. Como hay muchos mitos en relación a la adopción y es algo que venimos trabajando todo este año muy fuertemente en las charlas informativas, también hay mucho mito en relación a la discapacidad. Y también hay mucho mito en relación a esto de cómo se construye o cómo se arma una familia, como si fuera algo mágico e instantáneo y nada tuviera que ver con la variable del tiempo, de la historia, de la construcción de los vínculos, ¿no? Lo que vos decís lo describís bien en todas estas etapas, porque bueno, lleva un tiempo a una familia y a cada uno de los sujetos poder ir tomando conciencia, ¿no?, de esa nueva realidad, ¿no? E incluso con la variable de un niño con una discapacidad, pero también pensémoslo con la variable de un ser que llega a este mundo
ya sea de recién nacido, si uno lo engendró o lo adoptó tempranamente, o si lo adoptó siendo un niño más grande o un adolescente. Es alguien que llega a esta vida en este lugar, que es un lugar también para construir, para quien no ha sido padre o madre, y desde ese lugar lo que hace es convocarte, pero convocarte con una demanda muy grande, y en base a la edad que tenga esa criatura, la demanda será mayor, ¿no? Y en los casos más tempranos, como vos dijiste, hasta su vida dependerá de nosotros. Con lo cual, no es para cualquiera estar parado en esa situación y poder hacer frente. Y si a eso le sumás una variable que tiene que ver con un diagnóstico de salud, que tiene que ver con un montón de situaciones, eso genera toda una situación de estupor. Fíjate vos que por algo existe en tantos trabajos en relación al estado puerperal, a esa primera etapa o a las depresiones puerperales. Digo, a ver, uno podría decir, es el momento más hermoso, y sin embargo hay muchísimas mujeres que sienten una profunda infelicidad, o que no van a poder hacer nada, o que esto no era como se lo imaginaban, ¿no? Entonces, poder entender también que cada sujeto esto lo atraviesa de distintas maneras, ¿no? Y el primer mito en discapacidad es que la discapacidad es un fenómeno, es un hecho azaroso. Vuelvo con el 1 en 1.000.000, ¿cierto? Es algo, cuando uno trabaja en este tema y lo puede poner en palabras, vemos que en todas las familias tenemos a alguien atravesado por un diagnóstico, y nosotros mismos. Entonces, esto no hablado, como bien decís vos, va a generar esto, conductas de querer como continuar con el modelo que tenemos. Para eso es el duelo, que son estas etapas de aceptación del diagnóstico. Pero el fenómeno, por eso es un tema tabú, un tema silenciado, un tema que después podemos desarrollar en otra capacitación, es el proceso de sexuación en discapacidad, ¿cierto? Que es otro tema que queda totalmente vedado, ¿cierto? ¿Por qué? En primera y segunda etapa, la figura es la del eterno bebé. Mientras que yo lo tenga en sostén y en brazos, lo puedo manejar, acoto mi angustia porque estoy en lugar de ese cuidador primario. Cuando ese bebé se transforma en un niño, en un infante, y comienza con sus manifestaciones propias de su construcción psicológica, bueno, se empieza a asustar, porque la familia que dice, no tiene control de los impulsos, no tiene lenguaje, o le pasó tal cosa, entonces, ¿qué le va a pasar? Va a ser víctima de abuso, va a tener masturbación compulsiva, va a quedar expuesto. Entonces, bueno, si nosotros no trabajamos también estos temas, la familia se sigue como cerrando en esto. Después hay un tercer momento, que es la etapa de desesperanza, donde se aceptó el diagnóstico, donde dice, bueno, esto es así, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que la vida nos dio. Ahora, ¿qué pasa? Como estuvieron tanto tiempo perdiendo esas familias, estuvieron enfrentando el desamparo, la indefensión, esta falta de sostén, se enojan con el sistema. Pero son altamente peligrosos. ¿Por qué? Aprendieron todo nuestro lenguaje técnico. Entonces, cuando van al consultorio o al despacho, hacen una masacre. Y si tienen algo de entrenamiento, porque vamos con lo de Lennox Gestalt. Cuando vos después aprendés que esto del 1 en 1.000.000 es una pavada, que no existe, y te lo repite un profesional, le querés comer la cabeza. Porque si vos que estudiaste 20 años, o cuando se confunden con los tipos de convulsiones, ¿qué pasa? Vos aprendiste, como estás enojado, en cambio de entender que ese otro se puede seguir formando, o que su saber va por otro lado, te pones muy agresivo, y ahí es cuando las instituciones también responden en esto, ¿cierto? Esta cuestión formal, pero ¿cómo me viene a decir a mí esto? Si te dirigen algo de esto, es porque todavía sos importante. Vos preocupate cuando una familia no te escucha. Esa familia está en riesgo de muerte. Mientras que te pelea y te hace un acting, es porque quiere vivir. Mientras que te cuestiona y te dice, doctorcito, no me hizo los papeles que no tenía que hacer para la obra social.
acá me dijo que tenía que ver a tal y no le habló. Te lo dicen porque necesitan que vos estés ahí, que te acuerdes de ello. Esta etapa de desesperanza es muy compleja porque después de tantos años aprendieron los discursos. Y aprenden, la verdad, que no sabemos nada. Somos facilitadores. Esta mamá, voy con esto, para mí es muy importante esto, esta mamá, este cuidador primario, no sabe lo que le pasa al bebé. Es un acto de locura, un acto de alienación. Esta mamá adivina, intuitivamente siente lo que siente el otro. Esto del instinto materno es una mentira, es una construcción social, es una forma de significar al otro. Y esto nos pasa a nosotros los profesionales, ¿cierto? Tenemos ideas, tenemos hipótesis, tenemos sostenes, y a veces no concuerdan con lo que está pasando. Pero ¿qué tenemos que ganar? ¿Qué nos enseña la discapacidad? La flexibilidad. Aprendes a ser flexible, a trabajar con lo que hay. En esta etapa de desesperanza vos le tenés que devolver a esa familia esa flexibilidad. Están duros, están rígidos, están enojados, perdieron mucho tiempo, se separaron, se olvidaron de los otros hijos, dejaron de ir de vacaciones. Se dan cuenta que cada vez que van a la costa o a algún lado tenés 5 que te están mirando y se quedan así, se tropiezan. Que en un restaurante te están todos, cuando entra con la silla de ruedas se callaron todos. Todo esto te hace perder esa espontaneidad. Y la ganas en la cuarta etapa. Pero esta tercera etapa es muy importante. En la primera y la segunda hay peligro de muerte para las familias. Hay separaciones, hay dolor, angustia. Los hermanos quedan borrados. En la tercera, vos tenés, ya la familia se empieza a reorganizar, pero está muy enojada. Está muy ácida, muy filosa. Las familias empiezan a estudiar, a agruparse en asociaciones, en instituciones, pero son peligrosos, porque todavía hay mucha ira. Insisto, si no lo sabemos, lo tomamos como personal. Qué importante, ¿no? Qué importante estar advertidos, ¿no? Digo, más allá de que las etapas, como vos las contás, son muy claras para que podamos identificarlas, ¿no? Es una buena forma de poder entender, tanto para las familias como para las instituciones, porque vos marcás con esto la variable temporal. Digo, hay algo del tiempo que va a tener que ir haciendo su juego. O sea, el tiempo va a tener que ir, ¿no?, acompañando el proceso, no es algo automático. Las familias no llegan a la etapa cuarta cuando uno quiere, al contrario, digo, ¿no? Esto Sí, que sí. vos lo graficás de alguna manera, lo que implica es que no hay algo automático y que hay que poder esperar a esta temporalidad, sumarle también para nosotros los tiempos subjetivos, ¿no? Esa variable singular de cada sujeto y de cada familia, ¿no? Vos lo describías con la madre que lo tomaba tal vez de una manera, o el padre que lo tomaba de otra. Me parece importante poder pensarlo como etapas y como un proceso, para poder comprenderlo mejor. Vos también hablás, permitime que te Sí. diga, porque el tiempo también nos va premiando, seguramente Carolina está tomando las preguntas de Pasó el nuestros tiempo. que los invitamos a que vayan participando, porque tenemos ganas de escuchar, ¿no?, este intercambio, en este conversatorio. Pero vos también hablás en tus libros de las fantasías catastróficas, ¿no? Sí. Que sería interesante que por ahí pudieras contar de qué se trata, ¿no? Y bueno, y cómo manejarla. Sí, las fantasías catastróficas van a ser respuestas intuitivas de estos cuidadores primarios frente a estos puntos ciegos, frente a estos silencios, que tienen que ver siempre con el origen. ¿Sí? ¿Qué Sí. pasa? Como lo callado, oculto, no pasa, van a estar siempre. Si nosotros generamos espacios donde advertimos a las familias,
me acuerdo cuando nos encontramos, vos me decías claramente, estas fantasías son profecías que se autocumplen, ¿cierto? Al estar calladas se terminan transformando en tal, porque son formatos de cogniciones, de pensamientos, que no están atravesados por otro, generan realidad. Una fantasía catastrófica es el miedo al origen. ¿Qué pasó en ese embarazo? ¿Qué comió esa mamá? ¿Le pegaron? ¿Tuvo abuso? ¿Tuvo alguna enfermedad mental? ¿Tiene algún problema genético que no me dijeron? Cuando hay un síntoma, en otro momento aparece eso. ¿Habrá pasado algo en ese embarazo que no sé? O cuando estuvo en un tránsito o cuando fue adoptado posteriormente, ¿cierto? ¿Pasó algo ahí? ¿Hay algo oculto ahí? Por eso es tan importante la historia para estas familias, la seguridad y de que alguien tiene esa historia, no de que la historia quedó como renegada, como perdida. Sí. Otra fantasía que escucho muchos en las familias que acompaño es que cuando no sale la adopción del todo, cuando está en proceso, tienen miedo a que lo reclamen, que aparezca algún abuelo, algún tío y que se lo roben. El miedo al robo, que lo saquen, que un día esté en la calle y que se lo saquen. O que se arrepienta esa madre biológica y echa atrás la adopción. ¿Qué provoca estas fantasías catastróficas? Que las familias hagan duelos precipitados, los mantengan alejados a esos niños, niñas, adolescentes, porque los van a perder. Entonces se genera esto, que el niño, niña, adolescente se siente alejado, entonces él también se aleja o se pega. Otra fantasía que es catastrófica es cuando aparecen las preguntas sobre la vinculación. Cuando hay lenguaje, empiezan a historizar, o en la primaria aparece el árbol genealógico. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le digo que la mamá se lo sacaron porque tenía un problema de adicciones o de desnutrición infantil? Y lo que nos enseña Winnicott es que este cuidador, como decía hace un rato, tiene que ser un presentador regulado de la realidad. Ahí le tenemos que enseñar a esa familia que hay momentos para decir esto y momentos para callar. Hay un derecho a la identidad, pero hay un derecho a preservar al niño como tal. Si nosotros acercamos eso, lo traumamos. En un momento se le va a decir con el acompañamiento indicado. Otra fantasía catastrófica es en la adolescencia. Si se produce una revinculación con la familia de origen, quiere saber dónde estuvo, qué hogar, cómo fue esto, el temor de la familia es que vaya para ahí y desaparezca. O que los problemas de esa familia de origen, económicos, de violencia, actualicen algo en esa persona y afecte a esa familia. Entonces viven como un miedo constante. Por supuesto, las fantasías con el abuso sexual, esto me pasa con mis pacientes, que lo trabajo siempre, no quieren a veces a un niño chiquito, pequeño, bañarlo, no sé, un día dormir una siesta juntos, como haría cualquier persona, porque tienen miedo de que digan algo con respecto a algún abuso sexual que ya vivió ese niño. O si se caen, sienten que ese moretón, ese golpe, puede ser algo que los va a acusar. Fíjense la visión paranoide que hay con esto. ¿Pero por qué? Porque hay silencio. Si nosotros decimos, mira, te va a pasar esto, lo otro, y lo ponemos como en mi dispositivo, el DITAF, una familia en cuarta etapa que le diga esto, le va a decir, che, te va a pasar esto. Vos disfrutá. Cuando te pasa esto, anda a hablar con Fabiana o con Carolina o con Diego. Para desentrañar estos miedos que generan realidad, insisto, provocan duelos precipitados, provocan el no alojamiento y la no constitución de la familia. Entonces, esa persona en disposición de adoptabilidad o ya dentro de la adopción, empieza a actuar esto, empieza a hacer síntomas cada vez mayores. Estas son las fantasías, este es otro desafío. Ahora, una cosita más, y comparto abrir el tema de las preguntas, es que estas fantasías van a ser distintas en cada etapa de aceptación del diagnóstico. En la cuarta etapa te la van a decir.
En la tercera etapa te la van a espetar, te van a decir, acá cuando estuvo en tal lugar le pasó tal cosa, me contó que la celadora le pegó. Y en segunda y primera etapa estas fantasías van a ser de muerte. No lo toco porque tengo miedo de que pase algo. De alejamiento. Por supuesto que en la del shock las fantasías son vividas, no son habladas. En la etapa de peregrinación sí se empieza a hablar de estas fantasías catastróficas. Debe haber muchas más, infinidades. Las recorto a esta. Totalmente. Me das pie para decir que yo creo que esto es inherente a nosotros como sujetos y a lo que se activa en cada uno de nosotros con la parentalidad. Digo, a algunos les costará más hablar de la cuestión de origen si está la adopción, a otros les costará hablar más de la cuestión de la sexualidad, a otros les costará hablar más de las cuestiones, ¿no? Digo, hay un montón de situaciones que están más amplificadas por ese tono subjetivo que imprime esa madre o ese padre, ¿no? Hay algo que se desliza y que va, no desde lo verbal claramente, y que en algún punto toca, digamos, a ese niño, a esa niña o ese joven, y hace que sean temas como más difíciles y más tabú de poder hablar y conversar. En general, siempre suele suceder que tal vez en las etapas más de rebeldía, en la adolescencia, bueno, cuando un adolescente pueda decir, vos no sos mi mamá, ¿no? Y esté en un marco de haber sido un hijo adoptivo, cada mujer responderá de distinta manera. Seguramente la que esté más posicionada en esa función dirá, claro que soy tu mamá, y hasta podrá ir a mostrar la sentencia. Y otra tal vez se angustiará, digo, ¿no? Digo, y algo de esto que tiene que ver con los procesos de cada uno, digamos, de nosotros. Y de la cultura donde está inserta, y también de las características de la institución. Porque si hay una institución o varias instituciones sostén con respecto a esto, va a poder hacer un suplemento, porque lo interesante de las etapas que a mí me dio como mucha paz, ¿sabes que lo de las etapas lo descubrí en la facultad en un chino complejo, lacaniano, y dije, acá está, esto era lo que necesitaba entender. Y lo traduje a este lenguaje más simple. Pero lo interesante de las etapas es que nos permite, como decís vos, ubicar un proceso, encontrar un camino. Ojalá que se amplíen las etapas, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos por lo menos en estas situaciones, yo digo, de catástrofe, como una guía, nos sentimos como acompañados. Por eso es importante los recursos individuales de cada cuidador, la cultura donde están insertos y la institución que lo va a acompañar. Todo eso va a hacer, cuanto más recursos tengamos, más posibilidades de tramitar estas fantasías catastróficas. Claro, claro que sí. Bueno, a ver, Carolina, si querés contarnos un poco, nosotros estamos acá en el Zoom y no sabemos cómo está este clima en el canal de YouTube, así que podés contarnos un poco cómo se vive esto. Excelentes los comentarios de la gente con relación a la exposición y tenemos algunas preguntas que las voy a leer. Bien. La primera pregunta de Gabriela es ¿cómo trabajar desde el Poder Judicial y en qué línea con los adolescentes con discapacidad para quienes no se encuentren familias adoptivas? Esa es la primera pregunta, no sé si la quiere responder Diego o Fabiana. Arranca Diego, yo después. Lo primero es la capacitación, estos grupos que tienen que ser grupos de sostén, y fundamentalmente, y esto también lo fui aprendiendo en el tránsito, es que hay niños que en realidad su hogar, su sostén van a ser estas instituciones. Claro. Y tenemos que trabajar con los celadores, los profesionales, porque muchas veces ellos se van yendo del lugar, o mueren, o se enferman, ¿y qué generan? Que ese hogar, esa estabilidad que tenían de este lugar, este espacio que era propio, vuelve como a descalabrarse.
Por eso tenemos que hacer un trabajo interno, porque no todas las personas con discapacidad o no, niños o adolescentes, van a ubicarse en una familia, van a elegir una familia. Esa familia pueden ser estas instituciones, donde se sienten seguras, pero va a depender de la cultura institucional y de cada miembro, y de que ese miembro que es parte de esta institución lo sepa sostener. Por eso es muy importante trabajar con ellos, este trabajo interno institucional. Bien, perfecto. Y también creo, agrego algo que sería interesante poder trabajar en dispositivos concretos de abordaje en estos casos que permita, no sé, si se quiere, hay un proyecto en provincia de Buenos Aires que es un registro de cuidadores, que también se podría trabajar para el caso de los adolescentes a quienes no podemos encontrar postulantes en ningún registro del país, ¿no? Creo que este tema de poder darle un marco institucional a nuestras intervenciones es fundamental, ¿no? La otra pregunta que les están haciendo es cómo trabajar con la familia que devolvió, que no pudo ahijar e incorporar al niño, niña o adolescentes para fortalecerlos frente a una futura vinculación. Bueno, yo voy a empezar con esta, después te dejo a vos, Diego. Yo creo que habría que pensar, es muy difícil generalizar, menos para nosotros como analistas, esto del 1 a 1 es fundamental, pero yo lo que sí diría es que claramente hay algo de esa vacilación en ese lugar parental que ha tenido que ver con esta conmoción. Hay algo de esta angustia que no se pudo tramitar que terminó actuándose con la devolución. Y muchas veces hay algo de revisar ese lugar y ese proyecto. Si verdaderamente eso es algo para ese sujeto. Si ese sujeto, por más que pasó gran parte de su vida pensando que deseaba ser padre, cuando experimentó algo de esto se dio cuenta que no era para él. Por eso también Diego hablaba de los síntomas en relación a los ataques de pánico o los problemas cardiovasculares, donde justamente los ataques de pánico van a tener que ver con esto, ¿no? Con un sujeto que está atrapado en un lugar que no le es propio y ese malestar se manifiesta corporalmente. Por eso es muy importante indagar las circunstancias y cómo se han sucedido estos procesos. No es lo mismo un proceso en el cual claramente se ha intentado y uno ve que hay todo un trabajo y una disponibilidad y hay un niño que está demasiado dañado y tal vez no puede, ¿no?, apropiarse de esa familia. Digo, son situaciones muy singulares. Pero en mi experiencia, lamentablemente, en un porcentaje alto, estas situaciones se dan por esa inconsistencia de estos adultos. Hay algo que no terminó de armarse, hay algo que no terminó de madurarse y hay algo que no terminó de ponerse en palabras en relación a lo que implica ese nuevo vínculo. Porque si hay algo que tiene este nuevo vínculo, el vínculo en relación a un hijo, es un vínculo que está caracterizado por la incondicionalidad y por la disponibilidad absoluta. Y no cualquier adulto está en condiciones de eso. Entonces también me parece que romper con esta idealización nos ayuda a confrontarnos con esto. ¿De qué se trata la parentalidad? ¿De qué se trata este acto? Y además lo que yo siempre digo, no nos olvidemos que estos adultos también vienen dañados y también vienen lastimados, con duelos, algunos en suspenso y con otros duelos sin terminar en relación a esa parentalidad biológica que no fue, ¿no?, o a las pérdidas que han tenido, o a esos hijos idealizados. Entonces también toda esa ansiedad que tienen hace que no puedan esperar, los tiempos de esos niños para poder instalarse como hijos. Digo, hay que ser un adulto, además de disponible, amoroso y paciente, que pueda esperar a que ese niño restablezca esa confianza y pueda ir sanando. Y después de un tiempo
va a poder apropiarse de ese vínculo. Después de un tiempo va a poder entender que ese adulto no lo va a dejar. Entonces, para eso también se requiere de toda una disponibilidad, además emocional, que no todos cuentan con ella. Sí, Totalmente. Fabiana, y esto me da pie para algo que me quedó pendiente de hace un ratito de las etapas, porque es muy importante, primero, acopiar esa experiencia, porque después nos va a permitir como ir armando dispositivos para que cuando hagamos una primera vinculación, una presentación, un encuentro, tengamos como parámetros de eso que fue ocurriendo. ¿Por qué? Porque si vos identificás que una familia pareciera que está en cuarta etapa, en disponibilidad de adopción, que parece que está bien, que está entrenada, que tiene como los recursos, y de repente frente a algo sintomático ves que está en segunda etapa, vos ahí rápidamente, entendiendo en qué lugar está, o si está en shock o en desesperanza, armás dispositivos de sostén, los suplementás. Esto es lo novedoso, que cuando nosotros identificamos esto, podemos suplementarlos. ¿Por qué? Porque este fracaso en esta vinculación, en esta devolución, va a lastimar tanto a la institución que lo sostiene, como al niño adolescente y a esas personas. Entonces, ubicando con los recursos que se cuentan en las etapas que están atravesando esas familias, enseguida intervenís y sostenés. ¿Cómo? Poniendo un acompañante terapéutico, haciendo llamadas telefónicas diarias, con un trabajador social que va a acompañar y que no va a destruir ese poco que le quedó a la familia. Porque no nos damos cuenta que muchas veces recargamos la culpa del sistema, los culpabilizamos. Yo en lo personal, Fabiana, creo que en contados casos que es distinto, creo que el fracaso es nuestro, es de la institución. Es que no conocíamos tan bien al niño, niña, adolescente, no conocimos tan bien a esa familia y no nos conocimos tan bien a nosotros. No quiero quedarme en el lugar de una subjetividad heroica, como que uno tiene que tener esa habilidad o ese saber, pero por lo menos esta idea, ¿cierto?, de que tenemos que, cuanto mejor conozcamos las herramientas, mejor las vamos a poder utilizar. Y como bien decís vos, ahí proveer y suplementar esa devoción, porque es verdad, la relación temprana con un niño, niña, adolescente es de devoción, de entrega. No sé, Caro, si vos querés hacer alguno, o nos trenzamos en en el No, debate. bueno, la próxima pregunta que nos hacían es, ¿qué aspectos se deben analizar en pretensos adoptantes que se postulen para la adopción de un grupo de hermanos? Fabi. Bueno, son muchos factores, ¿no? Pero en mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado en las convocatorias y en las evaluaciones de familias que se han postulado para grupos de hermanos, es algo que en general no se suele por ahí evaluar, y que es la historia propia, ¿no?, de los postulantes en relación a su propia fraternidad. Eso a mí me ha dado mucha pauta, ¿no? Indagar en relación, como es interesante indagar en relación a la propia historia de ellos como hijos, ¿no? Hablando de sus padres, es muy interesante escuchar y pesquisar, como hacemos nosotros entre lo discursivo, qué concepción, qué experiencia, qué historia de fraternidad han tenido con sus propios hermanos. Y en el caso de que los que no, también trabajar eso que no fue, ese anhelo. Porque si hay algo que me parece importante en esto de las parejas o de las familias que se avienen a adoptar grupos de hermanos, es poder entender que hay algo que los preexiste a ellos. Digo, que uno llega al mundo de estos niños con algo ya construido y ya armado entre ellos.
y algo que realmente es sagrado, ¿qué es esa fraternidad? Porque esa fraternidad ha operado de sostén, ha operado de memoria, ha operado de reservorio de esa historia, y los ha ayudado en ese tránsito institucional. Por eso para mí es muy importante que las familias que piensen en adoptar hermanos tengan ese registro empático en relación a la importancia que tiene un hermano en la vida de cada uno. Entonces, desde ahí también es más interesante poder pensar que tal vez pueda ser complejo, pero que bajo ninguna circunstancia a uno se le podría ocurrir decir, bueno, son 4, estos 3 se adaptaron súper bien, pero este cuarto lo estaría devolviendo, ¿no? Digo, poder entender que en esa fraternidad hay algo a respetar, a cuidar, a preservar, y que antes de la llegada de la familia hubo la intervención de muchos actores y de equipos técnicos que pensaron y que entendieron que esos niños debían ir así, juntos. Y por eso salió a buscar una convocatoria, o se armó una búsqueda, ¿no? Para una familia que pueda adoptarlos con esa fraternidad. En eso me parece que es muy importante. Y también importante es indagar las propias historias también de ese encuentro, porque a veces en esa historia de fraternidad hay relaciones más amorosas en relación a lo fraterno y relaciones más tormentosas. Eso también me parece que nos puede dar pauta a la hora, digamos, de avanzar. Y después también a los que nos estén escuchando y por ahí piensen en la adopción de hermanos, que mucho más alejado de lo que la gente piensa, los procesos de adopciones de hermanos son mucho más fáciles que los de un niño, una niña o un joven solos. Digo, esa misma fraternidad, como les dije, no solo operó de sostén cuando estaban en la institución, sino que también opera de sostén y neutraliza y colabora en el proceso, digamos, adoptivo. Así que yo he tenido esas experiencias al menos. Bien, bueno, y la próxima pregunta de Gabriela es: cuando un niño o niña o adolescente a causa de su discapacidad en salud mental no se expresa, ¿cómo podemos saber lo que desea? Nos cuenta que es abogada y que trabaja en una asesoría de niños, niñas y adolescentes. Es toda tuya, Diego. Bueno, muy buena esa pregunta. De hecho, es la pregunta que me hice con mi hermano toda la vida, que no tenía lenguaje. Gaby decía tren, papá, deigo, papa. No había más. Y a veces no hablaba por años y decíamos, ¿qué pasó? Y ahí nos provoca justamente a responder de nuestro propio niño. Ahí es donde nos viene a trabajar con lo más primario nuestro, que como bien decía Fabiana, por eso es tan importante saber esas trazas preexistentes nuestras y del otro. Porque ahí tenemos que volver como a inventar esa conexión con el otro desde lo nuestro, desde lo que vivimos, que es lo que va a hacer lazo con el otro. Es como una interpretación. Y muchas veces son nuestras precogniciones, nuestras formas de pensar, nuestras estructuras morales, las que no nos permiten ver la película La Era del Hielo por 20ª vez y disfrutarla. Y quedarnos, porque ahí es cuando perdemos ese niño nuestro o esa infancia. Y cuando no la tenemos por cuestiones de vida, tenemos que pedir ayuda. Cuando no podemos conectarnos con esa persona que no tiene lenguaje, intentamos, bueno, es tiempo de pedir una participación de alguien que nos conecte, que nos reoriente, o de supervisar esto, o de formarnos ahí. Pero insisto, fíjense cómo todos estos trabajos provocan en nosotros que respondamos con nuestras tapas primarias, ¿cierto? Como el lenguaje está afectado, la estructura de familia está afectada, tenemos que ir cada vez más atrás nuestro, y cuando no tenemos el recurso, buscar estos espacios. Y vuelvo con esto, el lenguaje no es una
un obstáculo, la falta de lenguaje para el encuentro con el otro. Sí genera otras intervenciones, otras conexiones, pero no es un obstáculo. Claro que no, yo me gustaría agregar a lo que vos dijiste, que es muy importante, Diego. También desde el lado nuestro, de los que tenemos que trabajar en el día a día y encontrarnos con estos niños, niñas y adolescentes, perder el miedo en el sentido de conectar con los otros sentidos, digo, más allá de la palabra. Hay algo que todos nosotros transmitimos desde lo no verbal, que no lo tenemos tan desarrollado, pero que claramente es así. Entonces, si uno en esa experiencia de encuentro con el niño puede poner en juego los otros sentidos, seguramente en esa entrevista voy a tener muchísima más información, ¿no? Digo, hay muchos modos que tal vez claramente uno tiene que apelar a ese niño interior y a la creatividad para poder comunicarse con el otro. Así que en eso alentar a la compañera a que, bueno, que sea creativa y a que también ponga en juego eso que ella percibió en ese encuentro. A veces uno en ese encuentro percibe algo que después lo puede transformar en lo que yo intuyo que va a ser bueno para el otro. Y el otro no me lo dijo, pero me llegó ese mensaje, desde ese lugar, me parece. Sí, sí. Bueno, quedan 2 preguntas más. Esta para Diego, que nos pregunta si las etapas de aceptación del diagnóstico son circulares o una vez que se pasa de una a la otra ya no se vuelve a la anterior. Buenísima, buenísima esta pregunta. La verdad que hay que hacer distintas aclaraciones. No todos vamos a llegar a la cuarta etapa. Por estructura personal, cultural o situacional, uno queda anclado en una etapa. Ahí es necesario advertir al compañero o compañera o al resto de la familia, ¿para qué? Para armar ese sostén y para no forzarlo, ¿sí? Con esta exigencia de que, bueno, pero si ya tiene 40 años, ¿cómo no aceptaste que tiene tal cosa? Y hay familias que no lo van a aceptar. Ahora, la cuarta etapa no significa transformarse en un zen, en un Buda. En la cuarta etapa te sigue doliendo todo, pero pasás más rápido las etapas. Te sigue agarrando la misma bronca, el mismo odio, el mismo dolor cuando te miran en la calle con ese hijo, hermano, quien fuera, como si fuera un extraterrestre o un mono tití, y vos querés ir a matarlo. Te pasa, pero como ya lo viviste, te empezás a dar cuenta el dolor del otro, y a veces lo llaman y decís, che, vení, tócalo, fíjate, este no muerde. No. Muchas veces pasa con los niños. Los niños muy chiquitos vienen y te preguntan, che, ¿por qué está en silla de ruedas? ¿Qué le pasó? Y los padres le dicen, no preguntes, te lo sacan. No, déjalo. Che, contale por qué está en silla de ruedas. O le decís vos, no, tuvo algo, pero feliz. ¿Querés ir? Y en 2 minutos agarró la silla y se fue a pasear con este nuevo amigo. Somos nosotros. Por eso, estas etapas es importante ubicarlas y entender que, bueno, que son tránsitos. Después, tenemos crisis evolutivas donde el psiquismo requiere hacer duelos o estamos en una situación complicada y volvemos al shock. Entonces, es la vida misma. Tal cual. Bueno, y otra de las preguntas es, ya para ir concluyendo este encuentro, ¿cuánto es el tiempo aproximado o la cantidad de encuentros que se deben generar previamente para la derivación de los hermanos a la casa de sus futuros adoptantes? Que podría ser los tiempos de una vinculación, según entiendo, ¿no, Caro? Sí. Bueno, como veníamos hablando con Diego, para nosotros, además de los tiempos jurídicos y cronológicos, están los tiempos subjetivos, ¿no? Entonces, en estos procesos, y más cuando hay más de un niño, niña o joven en juego, claramente el equipo tiene que estar entrenado para poder percibir cómo es el proceso en cada uno de ellos, que claramente va a ser diferente, no es que todos van a seguir el mismo proceso. Y también
es algo muy artesanal porque en estos procesos uno tiene que estar atento a cómo estos niños van insertándose y van tratando, digamos, de descifrar estos nuevos códigos con la familia, y también qué pasa con los adultos, para que no suceda esto que anticipaba Diego. Digo, si nosotros podemos ir tomando esa temperatura, ir midiendo, ir tratando de anticipar algunas dificultades, vamos a tener mucho más tiempo de maniobra. Si en realidad nosotros vamos con una mirada totalmente rosada e idealizada, nos vamos a dar contra la pared, porque no la pudimos anticipar. Entonces, en estos procesos de vinculación, cuando hay hermanos en juego, es muy importante respetar los tiempos de cada uno, respetarlos y también traducirle esto a la familia para que entienda que no existe esto de te vi y me enamoré, te vi y ya tengo mi familia. No, que hace falta tiempo, que hace falta poder construir desde esa extrañeza de que no sabemos quiénes somos hasta tornarnos familiares. Y ese tiempo, además, va a tener que estar marcado por experiencias positivas, por experiencias amorosas. Porque si ese tiempo solo es transcurrir tiempo, pero las experiencias son nefastas, imagínense que ahí no vamos a poder construir nada saludable. Entonces, el tema de poder ir acompañando, estos son procesos que además son muy interesantes, porque si tenemos adultos que están disponibles, y además materialmente disponibles en cuanto al tiempo, no es lo mismo vincular una vez por semana, o los fines de semana, que vincular día por medio, o que el día que no voy te llamo por teléfono, o te hago una videollamada. Eso genera una cercanía en ese vínculo que va creciendo en el día a día. Así que en general estos procesos tienen mucho que ver con esa disponibilidad del adulto y también con los equipos técnicos que puedan ir trabajando con estos niños que en algunas situaciones todavía hay mucho de dolor en relación a esa historia que no fue con su propia familia de origen. Y también hay mucho de lealtades, ¿no? De conflicto de lealtades con que si yo me atrevo a aceptar una madre, traiciono a la de origen. Entonces digo, hay muchas cuestiones para poder acompañar y poder sanar en esta transición. Así es. Bueno, ya estamos en tiempo, así que si quieren, Fabiana y Diego, decirnos algunas conclusiones de este conversatorio. Bueno, Diego. sí, fundamentalmente agradecer esta apuesta de conversatorio, esta propuesta que es el conversatorio, que es una propuesta constructiva, porque si nos preguntan, bueno, ¿y esto dónde está aplicado? ¿Dónde lo están haciendo? Lo estamos instalando. Lo primero es esto, por eso este encuentro con Fabiana, con Carolina, en este espacio nos brinda en potencia esto que estamos empezando a instalar como en el discurso. Toda práctica va a partir de un discurso, de una forma de ver que tiene que ser compartida. Hoy empezamos a hacer esto, a unarnos para escuchar. Creo que la novedad que traemos con Carolina, y en especial desde mi historia, es que tenemos una lectura de la discapacidad transitada por nosotros mismos, una retraducción, un encuentro que hace que ya dejemos de confrontar con el otro y que en realidad si confrontamos es porque lo necesitamos al otro. Por eso me alegraba tanto, Fabiana, tu formación y tu práctica, ¿cierto? Tu escucha y tu encuentro. Entonces, hoy empezamos a instalar este tema, va a depender también del que escucha, que quiera o no seguir como sumando y comprometiéndonos a nosotros para que sigamos como generando dispositivos e intervenciones afines. Eso simplemente. Y gracias. Bueno, agradecerte la generosidad de contarnos tu historia, de compartir tus experiencias, tu conocimiento. Agradecerle a Carolina la gentileza de siempre y el compromiso. Así que tuvimos una moderadora también de lujo. Agradecerle a Mónica por su generosa, digamos, traducción al lenguaje de señas,
de nuestra charla de hoy, a nuestros compañeros de informática, Emilio y Matías, que han hecho posible esto, y a todos ustedes que, bueno, no los estoy viendo, pero me los imagino. Sé que hay mucha gente linda y muy comprometida. Estoy, la verdad, que muy contenta con los equipos hermosos que he conocido, con mis compañeros de la Dirección Nacional, que no me canso de agradecer su trabajo y compromiso, y también con estos nuevos compañeros que he encontrado a lo largo de todo el país, y que cada uno desde sus jurisdicciones hacen un trabajo realmente de muchísimo amor y muchísima dedicación para lograr que cada niño, niña y adolescente pueda tener finalmente una familia. Y bueno, agradecerles a todos los que se han contactado. Estamos, la verdad, muy felices de inaugurar esta vía de comunicación a través del canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y la idea es que esto sea una serie de nuevos encuentros. Hoy arrancamos, digamos, con este tema y con Diego, y vamos a seguir trabajando en estos próximos encuentros. Así que para mí ha sido un placer poder estar esta tarde cerca de ustedes, y bueno, saber que nos vamos a seguir encontrando, y bueno, agradecerles. Y lo último que sí quiero decirles es que creo que todos los que en algún punto hemos decidido trabajar en el Estado y llegamos a estas temáticas, no ha sido casual. En algún punto de nuestras vidas decidimos que estaba bueno mirar al costado, que estaba bueno hacer algo, ¿no? Dejar algún tipo de huella en esta vida. Así que yo, como siempre, los que ya me conocen, los aliento a la rebeldía, los aliento a que dejen marca en esta vida, y que a veces en estas cosas tal vez imperceptibles, en estos encuentros con el otro, en esta mirada con ese niño, en esa escucha atenta, en esa palabra oportuna, cualquiera de nosotros puede tocar una vida, cualquiera de nosotros puede hacer más llevadero ese sufrimiento. Así que yo los aliento a que sigamos trabajando juntos, y les agradezco la presencia de esta tarde. Gracias.